Hola, esta es una lectura general para el signo de Aries. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los cuales necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Muy bien, tienes la casa 1, el Sol y a Leo. Veo mucha seguridad, mucho orgullo de ser la persona que eres. Quizá hace poco o en estos días has estado logrando cambiar cosas en ti, mostrarte más tal cual eres, y eso en lugar de hacerte sentir menos, al contrario, estás tomando como una gran confianza en las cosas que haces, en la persona que eres, en mostrar quién eres. No te estás como deteniendo a mostrar tus talentos, a quizá algún día arreglarte de forma diferente, de forma inusual para los demás, pero que para ti significa el mostrar tu autenticidad. Veo que con el Sol y Leo y en la casa 1 es como es estar consciente de todo lo bueno que eres, de tu inteligencia, de tu belleza, de tu liderazgo, de tu fuerza, de tu vitalidad, de que con todas esas cosas buenas puedes llegar a ser un buen líder, de que con todo eso puedes llamar la atención de manera muy espectacular, de forma que, nadie puede ignorar tu presencia porque eres muy llamativo o muy llamativa gracias a que haces cosas que quizá los demás no se atreven. Haces cosas sin miedo al que dirán, sin miedo a equivocarte, porque estás consciente de que todas las personas nos equivocamos. Y eso es natural, y el miedo a equivocarte a ti no te detiene o no te va a detener ni te está deteniendo en este momento. En este momento estás como que abriendo los ojos, abriendo tu mente y abriéndote a nuevas opiniones, a nuevas opciones para tener como mayor contexto, no para que influyan en ti, no, pero sí para conocer más. Vamos a ver ahora con el tarot. Voy a preguntar primero por el presente de Aries. Tienes la carta de el diablo, el juicio, el as de espadas y la luna. Muy bien. Si veo que con la carta del diablo es el saber tu valor. Con la carta del diablo y con lo de los dados es lo que siento, ¿no? Que te estás dando cuenta de quién eres en realidad, de que no dependes de las opiniones de los demás, ni dependes del valor que te puedan otorgar los demás. Con la carta del diablo al lado de la del juicio es eso, ¿no? Es el darte cuenta de que no dependes de las opiniones de los demás, ni que dependes de quizá la atención de nadie más que la propia. Con esa carta también es el poner límites y el poner tus condiciones en cualquier situación. Es el ponerte a ti primero para que después, pues, cualquier situación se desarrolle de forma más sana. La carta del juicio es, como te decía, un despertar, un darte cuenta del valor que tienes, de todo lo bueno que eres, de tus talentos, de darte cuenta también quizá de que una situación que estaba tornándose un poco conflictiva o tornándose limitante, te estás dando cuenta de que tú estás rompiendo con eso o puedes romper con eso, porque además tienes el as de espadas. Tú cortas con cualquier cosa que te detenga, ya sean pensamientos, situaciones,
trabajos, relaciones o cualquier cosa que tú sientas como un límite que no te ayuda, porque hay límites necesarios, ¿no? Y que quizá también este límite que tú estás poniendo puede referirse a un hábito que te estaba haciendo daño, un hábito que estaba afectando tu salud o estaba afectando tu rutina. También tiene la carta de la luna que me habla de el momento de descanso también. Siento que estás como en un cambio grande, en dar como un despertar, ¿no? Que de estar en una situación que pudo haber sido difícil, que para salir de ello tuviste que pasar por varias situaciones que fueron complicadas y que todas las has estado superando una a una de forma muy valiente, pero también de forma victoriosa. Tienes el as de espadas, que además significa eso, ¿no? El obtener una victoria, pero también significa el obtener una nueva idea de hacer algo distinto, pero algo distinto en pro de tu descanso, en pro de ser más consciente de tu sensibilidad, de ser más consciente de tu cuidado, de darte una correcta nutrición, hidratación, un correcto descanso. Después de tantas cosas que han pasado, es momento de volver a ti, de volver a sentir tu cuerpo, de volver a escuchar tu intuición, porque de hecho, pues tu intuición te ha llevado hasta donde estás ahora. Tu intuición te ha marcado el camino, y a pesar de que ese camino no es un camino sencillo, sí es el que te lleva a regresar a ti una vez más, a volver a sentir tu piel, a sentir que necesitas o que eres merecedor o merecedora del amor, pero del amor propio, de volver a hacer cosas por ti y para ti. Vamos ahora con cuál es el posible futuro de toda esta situación. También veo que quizá estás recibiendo alguna muy buena noticia, algún regalo o alguna información que no tenías clara, y que eso es lo que te estaba quizá también deteniendo un poco a no dar un paso, porque cuando uno no sabe lo que debe de hacer o no tiene toda la información completa, pues también eso es algo que detiene, ¿no? Vamos a ver para el posible futuro. Se cayó la carta, la voy a recoger. Muy bien, tienes el paje de pentáculos, la carta de la estrella y el 4 de espadas. La carta del paje de pentáculos me habla de que estarás tomando una actitud de mayor curiosidad por hacer algo nuevo, o de iniciar una actividad en la cual tú eres muy talentoso o talentosa, pero la iniciarás como con mucha disciplina, con mucho entusiasmo y con ganas de aprender. La carta de la estrella es lo que me deja saber que esta nueva actividad es algo que tú desarrollas muy bien, es algo que te hace brillar. Una vez más, te voy a decir eso, ¿no? Hay algo que tú estás haciendo que te hace brillar, que te hace distinguirte, y no porque tú quieras así como que sobresalir o que ese sea tu intención. Tú lo vas a hacer de forma natural porque estás escuchando tu intuición. Y cuando uno escucha su intuición, las cosas se dan de forma natural, de forma orgánica, y aunque uno no pretenda ser el mejor o pretenda ser la mejor como para que sea reconocido por los demás, ese reconocimiento y ese brillo llega de forma natural, sin ponerle nosotros como que, sin que la finalidad sea el que nos vean. No, esa no es la finalidad tuya, pero a pesar de que no es tu finalidad, así será.
La carta de el 4 de espadas también habla de una necesidad de tomar un descanso. El haber pasado por una prueba o por muchas pruebas y que te han tenido cansado o cansada, o tú has tenido que hacer muchas cosas para este inicio, para terminar con algo que pudo ser frustrante, pudo ser un poco también caótico. Todo eso, pues, a las personas los llega a poner en un estado de cansancio físico, pero también de mucha mente un poco alborotada o un poco como con pensamientos intrusivos, con situaciones que pudieron ser estresantes, que pudieron provocarte ansiedad. Eso estará quedando atrás. Esto es lo del futuro, pero en el presente siento que quizá todavía hay algo de eso que está siendo un poco preocupante, o un poco de no creerte aún que ya estás saliendo de eso, de no creer aún que las cosas sí van a ser mejores, porque eso se nota. Entonces, cuando tú ya estés como que en ese momento de ver la luz, o de sentirte que ya lo superaste, o que superaste una parte importante de todo lo que ha pasado, es importante, necesario, indispensable que tomes un descanso, que quizá si ya practicas la meditación, pues seguirla practicando, no dejarla, pero si no la practicas, pues es un buen momento para iniciar esta práctica y no dejarla. La meditación es algo tan esencial, y que muchas personas a veces no sabemos de su importancia hasta que lo necesitamos. Y eso lo digo por mí. Yo antes no meditaba porque, para empezar, pues nadie me enseñó, por ejemplo, de niño o de niña, cuando era niña, que era necesario el tener la mente en calma. Nadie nunca me lo dijo, hasta que crecí y pasaron muchas cosas que me hicieron como un poco sentir la mente llena de palabras, pensamientos que eran innecesarios, pero que no sabía cómo quitarlos de mi mente, y sentía como la cabeza llena de cosas innecesarias, hasta que descubrí la meditación, ¿no? Entonces, una vez que la descubrí, yo dije, wow, esto lo deberían de saber todos, esto lo deberían de practicar toda la gente, esto debería de ser como incluso más que el ejercicio físico, porque de hecho es ejercicio mental, es el hacer a tu mente más fuerte, pero en un sentido de, en vez de pensar más, como que concentrarte en lo que es en el presente, concentrarte en tu cuerpo, en ti mismo, y así es como te vas quitando de de todos los pensamientos, las palabras, las opiniones o situaciones que nos aferramos en nuestra mente, y las retenemos, y eso es lo que eso es lo que crea la ansiedad, el estrés y las enfermedades. Entonces, es importante que una vez que esto pase, pues regreses a ti de forma muy orgánica y de forma en autocuidado. Vuelve a ti, date descanso, cuida tu nutrición, haz ejercicio físico, pero que sea un ejercicio físico que disfrutes, algo que a ti te guste, que no te cause estrés. Haz estiramiento, yoga, no sé, lo que a ti sea que a ti te guste, a eso regresa, porque va a ser necesario para volver a generar energía y vitalidad, de empezar con algo que te entusiasme, o con algo que tienes en mente ahora.
Vamos ahora para preguntar cuál es el consejo que necesites saber en este momento. La carta de el 7 de pentáculos, el 5 de bastos y la fuerza. Muy bien, estas tres cartas como consejo a mí me dicen es paciencia. Lucha por lo que quieres, trabaja por lo que quieres, pero en este momento la forma de luchar o de trabajar por lo que quieres es teniendo fuerza de voluntad y paciencia. Que de hecho estas dos cartas siento que tienen mucho que ver. El 7 de pentáculos habla de esperar de forma tranquila. Y la fuerza de voluntad la carta de la fuerza es la fuerza de voluntad de autocontrol y de estar como consciente de lo que tenemos que hacer, aunque no quisiéramos hacerlo o aunque quisiéramos adelantar las cosas. No, debemos ser pacientes y tener esa fuerza de voluntad de esperar o de controlar lo que quisiéramos hacer, pero no debemos hacer en este momento. Y al tener el 5 de bastos, también podría ser que no busques como conflictos innecesarios, o más que buscar, quizá tú dices, no busco, pero me buscan. Entonces, si te buscan, ten autocontrol y no caigas en conflictos innecesarios. Ten paciencia y espera, o sea, haz esa espera que sea lo más tranquila posible. Y para que esa espera sea lo más tranquila posible, también era lo que te decía con lo de la meditación. Es un buen momento para empezar a meditar. De hecho, la meditación pues también va a ayudarte mucho con el autocontrol. Después de la meditación y cuando ya lleves como tiempo haciendo, tú notarás tus reacciones a situaciones que antes te hacían enojar o que antes te hacían como te prendían, ¿no? De un momento a otro. Tú notarás que tu reacción va a ser diferente. Quizá vas a decir, hoy esto en otro momento a mí me hubiera molestado muchísimo, hubiera empezado a gritar, pero ahora como que lo tomo con calma porque a veces dices, ay, o sea, eso es lo que me está diciendo, no tiene el suficiente peso para que yo le ponga atención, para que yo le regale mi energía o para que yo me involucre en un conflicto innecesario. Entonces, ese es como el principal consejo con estas últimas tres cartas. Vamos a ver ahora con el oráculo. Voy a sacar dos de este oráculo para Aries. Y una más para este. Muy bien. Esta carta dice: persistir cuando todos los demás se hubieran dado por vencidos es el camino al éxito. Entonces es eso, ¿no? Que tú no te has dado por vencido hasta ahora o por vencida y continúas. Y es que de hecho ese es el camino del éxito, el persistir, el ser constante, el ser disciplinado, disciplinada. Y esto no quiere decir que hagas todo perfecto o que no tengas fallas. No, el punto de persistir es de que aun cuando nos equivocamos, aceptamos esa equivocación, pero no solo la aceptamos, sino tomamos el aprendizaje de eso, porque no es solo vivir experiencias malas o fallar por fallar, sino que de ahí tomamos un aprendizaje para no repetir ese error y que para después incluso compartir ese aprendizaje y esa experiencia con los demás. La carta de la entrevista, el reencuentro, y este es como la carta de sonreír, alegría y buenaventura. Pues estas cartas, sobre todo, bueno, este es más bien como
algo predictiva o un recordatorio también de la alegría que puedes encontrar en cualquier momento. Y la alegría también es, aunque yo sé que es una frase muy dicha, muy repetida, pues está en ti, pero es verdadera. Nadie más va a venir a dártela. Y el meditar también, una vez más, continúo con esa cantaleta porque es que es verdad y es tan importante que hasta que no lo experimentes, vas a saber que lo que te digo no son palabras vacías ni son palabras repetitivas que escucho en otros lados y solo repito porque lo dicen. No, es porque lo vivo y es real. Las personas que lo han hecho, o supongo y espero que haya personas que me estén escuchando y que vivan la meditación quizá un poco como yo, de saber que eso es real, ¿no? De que cuando meditas te das cuenta de un montón de cosas y es una forma también de autoconocimiento y de terapia, y ahí te das cuenta que la felicidad sí es verdad, como siempre nos han dicho, ¿no? Está en ti y que nadie te la va a venir a dar, y que si alguien llega y te hace feliz, o sea, es como el espejo de ti, ¿no? También porque tú ya eres feliz y solo viene como a aumentar esa felicidad, pero no era porque no fueras feliz antes de estar con él o con ella. Y la carta de la entrevista y el reencuentro. Quizá por ahí hay alguna entrevista o algún reencuentro pendiente. Esta carta es como una señal de que si quedaste de llamarle a alguien, de buscar a alguien importante, un amigo, una amiga que de hecho era lo que te decía, ¿no? Que te aumenta la felicidad. Un reencuentro, quizá eso puede provocar en ti. Quizá sea el momento de hablarle a esa amiga o a ese amigo que te escucha, que tú sabes que pueden, que se comunican bien, ¿no? Porque la comunicación pues va de un lado a otro. Alguien habla, el otro escucha y viceversa. Entonces, algún reencuentro, el hablar o platicar con alguien de tu felicidad o incluso de las cosas que también pues no te han salido bien o de la experiencia que ya has como que superado o estás superando, eso también te va a ayudar a ti a avanzar o a sentirte por lo menos más despejado de mente, y también a sentirte que cuentas con personas que le interesa cómo estás. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.